Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Ya pasó casi un año, 8 meses para ser exactos, desde que compartí mi primer clip aquí en la plataforma de YouTube. Un primer clip que me dejó muchas enseñanzas, desde poder medir de mejor manera cuánto trabajo implica producir estos videos cortos para esta plataforma. Otro tema del que me di cuenta fue que necesitaba experimentar más con los equipos que cuento en casa, aprender un poco más de ellos, aprender a sacar más jugo de ellos, así como experimentar un poco más con lo que es posicionamiento de mis parlantes, adquirir algún que otro accesorio como para inyectar más resolución a los equipos y poder crear comparativas un poquito más claras y así dar una opinión un poco más exacta de lo que estoy experimentando aquí en mi pequeña sala de audio. Y bueno, me da mucho gusto estar de vuelta con una pequeña comparativa más, una comparativa que ya tenía muchas ganas de realizar. Hay una gran polémica en este tema del sonido actual y el sonido vintage, y afortunadamente las cosas se alinearon. Pude adquirir dos equipos de la misma marca y de la misma gama media baja o tal vez gama de entrada, pero que no dejan de ser excelentes propuestas, sobre todo para nosotros que estamos en Latinoamérica y que a veces no contamos con grandes presupuestos. Dos equipos que ofrecen una excelente experiencia sonora y dos excelentes contendientes para esta prueba. Estos dos equipos son el AS301, que es el representante de la gama actual, y el Yamaha CA610-2, que vendría siendo nuestro representante de la época vintage. Yo creo que lo ideal sería empezar esta comparativa poniendo en contexto sus especificaciones, y de ahí seguimos en este desglose y en este pequeño juego de si lo retro es mejor que lo de ahora. Sigamos con este versus ahora en lo que es acabados y diseño. Tenemos aquí dos equipos que están muy bien ensamblados, sus carcasas están bien atornilladas, no hay sonidos o vibraciones extrañas. En el caso del modelo actual, este equipo cuenta con una carcasa totalmente metálica. La carcasa se complementa con un panel frontal en aluminio. Tiene este panel un cepillado horizontal muy elegante, le da un toque muy interesante. Ahora, el modelo vintage cuenta con una carcasa de dos materiales. La tapa superior es en madera, su panel frontal es en un aluminio de mayor grosor. Este aluminio es claro, también tiene ese mismo cepillado horizontal, pero luce mucho más ya que se percibe en cualquier situación de luz. Ahora, ambos comparten este layout de botón y dial. Es interesante cómo al paso del tiempo siguen manteniendo ese estilo la marca. En el caso del modelo actual tenemos diales en plástico. Yo sé que todos quisiéramos tener diales en metal, pero para ser honestos, dentro de esta gama es esperable. Los plásticos son de muy buena calidad, cuentan con una muy buena resistencia. Tú puedes saber muy bien hacia dónde accionas el dial. Claro, el modelo vintage, sus botones son en aluminio, la sensación al tacto es fría, la resistencia de ellos es ideal, no hay queja alguna. Incluso algunos de estos diales tienen graduación por clics, algo que da todavía esa sensación superior. Ahora, hablando de diseño, ambos comparten este diseño o este estilo de dial vertical que es muy polémico para la marca. Hay quienes lo aman, hay quienes lo odian. La marca defiende este diseño diciendo que es muy favorable para el usuario, ya que tú puedes ver desde cualquier punto cuáles son las modificaciones que realizaste. Si se fijan, aún con la diferencia de eras, siguen manteniendo esa inspiración los dos. El modelo vintage tiene detalles por los que toma mucha delantera o ventaja, que es los materiales en aluminio
y estos búmetros que son sumamente interesantes y llamativos. La verdad tengo que reconocer que nos saca mucha ventaja con este detalle. Sin embargo, el modelo actual tiene un arma secreta que es sumamente agradable y cómoda, que es control remoto. Así es, contar con un control remoto mejora mucho tu experiencia, ya que puedes accionar cualquier función del equipo desde donde te encuentras escuchando tu música. Este control remoto es de buena calidad, es de plástico, sin embargo da un aspecto tipo metálico. Sus botones son de una goma bastante agradable y definitivamente el modelo actual quiere darse a defender con este pequeño accesorio. Ahora, otro detalle a favor del modelo actual es que cuenta con testigos de luz en algunos de sus diales. En el caso de las funciones, tú puedes ver perfectamente cuál es el input o la fuente que seleccionas, y por ejemplo en la opción de Pure Direct o obviamente en el encendido, estos testigos de luz son de una intensidad exacta, precisa, no lastiman en caso de que la luz esté tenue en tu habitación, pero sí puedes ver exactamente qué es lo que activaste. Además de que el control de volumen es motorizado, otro detallito favorable para el modelo actual. En general creo que los diseños de los dos son muy buenos. Al retomar Yamaha este diseño neutro o discreto, inspirado en la época de 1977, este diseño yo lo considero más atemporal. Es un equipo que al paso del tiempo no se va a avejentar rápido, va a permanecer neutro y discreto en tu sala sin pretender llamar de más la atención. Sin embargo, el modelo vintage saca pecho por su gran estética y por sus grandes materiales. Creo que hasta el momento se nos adelanta ligeramente el modelo vintage. Sin embargo, esto sigue. Veamos qué más tiene para dar el modelo actual. Empecemos por lo que es el control de volumen. Los dos cuentan con su control de volumen. En el modelo actual de aquí pasamos a lo que es su dial selector de fuentes. Don Vintage no se queda atrás con su dial selector de fuentes. De aquí pasamos al dial Loudness. Obviamente Don Vintage fue el creador del Loudness. Aquí está su botón Loudness. Siguiente sería Balance. También tenemos selector de balance. Es este anillo muy interesante alrededor del volumen. De ahí sigue selector dial agudos, dial para graves, un pequeño selector para bocinas off A, B o A más B. También tenemos aquí el selector para bocinas off A, B, A más B. Y obviamente el botón de encendido y apagado, que está básicamente en la misma posición, lo que nos deja ver cómo la inspiración es mutua. Y bueno, parece que una vez más Don Vintage saca ventaja, ya que aquí hay 4 botones más, 4 selectores más. Selector filtro paso bajo, selector filtro paso alto, un filtro más para 10 kHz y un filtro o un botón más para activar el modo estéreo o mono, algo que es muy funcional para quienes escuchan vinilos. Así que parece que Don Vintage da un paso más adelante. Ya hacía falta un poco de café. Vamos a quitarlo para no tener accidentes. Y bueno, gracias a la magia de la edición ya estamos viendo la parte posterior de los equipos. Nos vamos a ir rapidito con esta parte. El modelo actual cuenta con 6 diferentes inputs o entradas que van desde tuner, CD hasta sus auxiliares, terminando en fono. El modelo Vintage nos ofrece 5 opciones, igual está muy completo. También va desde fono, auxiliares, tuner. El modelo actual nos ofrece 2 sets de conectores para bocinas. Estos sets aceptan conector tipo banana, espada, lo que lo hace muy versátil y muy acorde a estos tiempos. En el caso del Vintage nos ofrece estos conectores pues ya muy fuera de época. Estos conectores son un tipo de botón switch, el que tú presionabas e insertabas un cable pelado. Al insertar el cable sueltas y se asegura el cable. Funciona muy bien, sin embargo ya no es tan versátil. Un pequeño detalle en contra para Don Vintage. El modelo actual también cuenta con sus 2 inputs de entrada óptica, entrada coaxial para alimentar
señales digitales. Cuenta con un pequeño DAC que es adecuado para iniciar. Punto a favor para esta actualidad, ya que puedes usar streaming para alimentar este equipo y es un inicio muy básico pero funcional. También contamos con los cables para poder. Son básicos, no hay manera de sustituirlos a menos que consiguieras técnico que te ayudara a desarmar el equipo y hacer ese proceso. Sin embargo, para la gama en la que estamos, creo que es lo adecuado. No se necesita más. Y bueno, yo veo un empate. Aquí no veo muchas ventajas. Creo que los dos ofrecen lo necesario. Uno un pequeño extra, otro pequeño extra. Y ya estamos cerca de lo que más nos interesa o lo que más me interesa compartir, que es el sonido. Sin embargo, antes dejen mencionar cuál fue la cadena de audio que utilicé para hacer estas comparativas. Afortunadamente pude adquirir un mejor DAC, un Logitech D50. De esta manera pude alimentar más resolución a los equipos y así ser más preciso en mi comparativa. Utilicé mi celular para inyectar la señal digital vía USB a mi DAC. Para eso utilicé un software de BitPerfect. De esta manera podía confirmar exactamente qué resolución estaba inyectando al DAC. Por cierto, si a alguien le interesa saber más acerca del BitPerfect, déjeme un comentario en la caja, aquí abajo en los comentarios, y encantado. Igual a futuro podríamos hacer un clip solo hablando de ese tema, de lo versátil que es el celular y lo bien que funciona para alimentar los DACs o hacer streaming. Mi set de bocinas fueron las Pioneer, son la S71B LRK, dos excelentes bocinas de buena gama de Pioneer. Y eso es todo. De ahí solo fue la ubicación y estos dos pequeños integrados o juguetes. Muy bien, llegamos a la parte que más nos interesa, que es la de ¿y cómo suenan estos equipos? Mi breve descripción inicia por el modelo actual, que es el AS301. Este equipo es capaz de entregar un sonido muy descriptivo, un sonido con mucha información. Es un equipo que entrega sonido con mucha textura, es capaz de generar muchas capas o muy buena separación de sonidos, pero sobre todo es capaz de generar una escena sonora muy amplia. En verdad es algo que disfruto mucho en este modelo, el que sea capaz de entregar una escena sonora que sobrepasa el espacio entre las dos bocinas. Y además es capaz de incluir en esa escena una imagen muy precisa, una imagen con voces muy bien enfocadas al centro, y además sitúa instrumentos en diferentes zonas de esta escena. Ahora, los agudos de este equipo son muy nítidos, de nuevo son muy descriptivos, muy agradables y son cero fatigantes. Están ahí para poder escuchar durante muchas horas tu música. Los tonos medios de este equipo son los medios cálidos, contrario a lo que la gente dice de Yamaha. Son unos medios sumamente cálidos, muy agradables, muy llenos de matices y muy llenos de información. Estos medios son capaces de generar voces muy bien enfocadas al centro. Estas voces son descriptivas. Puedes llegar a escuchar la respiración de un intérprete o el paso de saliva, y no es que uno quiera estar escuchando eso siempre. Sin embargo, lo pongo como referente de cuán descriptivo puede llegar a ser este pequeño integrado. Ahora, los graves son muy entonados, muy contenidos. Tal vez la palabra sería proporcionados. Yo creo que Yamaha pretende con estos graves describir más a los instrumentos. Es ese tipo de grave que te deja percibir qué instrumento está generando ese tono, incluso notar de una pieza a otra cómo cambia el matiz y cómo cambia ese instrumento. Lo que me lleva al modelo vintage. El modelo vintage, lo primero que me mostró al llegar a casa fue que tiene un sonido muy cálido. Es un perfil de sonido más caliente. También es un sonido más orgánico, ligeramente más orgánico. No supera por mucho en ese sentido al modelo actual. Sin embargo, sí es agradable poder percibir eso. Otra característica o la palabra que podría describir a este equipo es solvencia. Es un equipo muy solvente, muy capaz. Se siente con mayor poder. Sin embargo, tiene un pequeño detalle que no lo favorece, que es
no genera una escena sonora muy amplia. La escena sonora que produce este equipo se queda entre el espacio de las dos bocinas y es ligeramente más difusa. Podría ser que la manera de escribir esto es yéndome a sus tonos. Por ejemplo, sus tonos agudos son muy dulces, muy densos. Tú puedes percibir de manera más potente el impacto de un platillo. Es un sonido más real, su timbre favorece a que sea más real el sonido. Sin embargo, no es tan descriptivo, es como si faltara un poco de información. Ahora, los medios son sumamente cálidos, los tonos medios son más cálidos que los del modelo actual. Son unos medios muy agradables, esa calidad los hace muy digeribles. Los tonos medios son capaces de enfocar voces muy bien al centro, pero ligeramente más difusas. No hay tanto matiz, pero esa falta de matiz no hace que esto sea algo negativo, sino porque nos lleva a un sonido muy agradable, como les digo, muy digerible. Los graves son unos graves de mucha potencia, mucha solvencia, muy capaces, pero de nuevo no hay tanta información. Sinceramente, de una pieza a otro, el grave es agradable, pero pareciera que siempre es el mismo. Ahora, el modelo Vintage tiene una característica que le suma puntos, que es cuando llegan los momentos de música demandante o de múltiple interpretación instrumental, este equipo se muestra solvente, capaz, casi te dice puedo con más, cosa que no sucede con el modelo actual. Ahora, no estoy hablando de diferencias abismales. El modelo actual, al generar una escena más grande y más descriptiva, cuando llegan los clímax musicales o los momentos de música muy demandante, esa escena sonora, al ser tan descriptiva, puedes notar cómo se torna ligeramente nerviosa y se contrae un poco. Ahora, estoy hablando que del 100% de la música que yo escucho, esto lo llegué a notar que en el 5%, que es poco, son pocas veces las ocasiones en las que lo notas, por lo que no es tan negativo, o no considero que sea un punto tan negativo, sobre todo tomando en cuenta en la gama en que nos encontramos. Como pueden ver, son dos equipos con perfiles muy distintos. Fue muy agradable para mí poder hacer esta comparativa, poder encontrar estas diferencias. El equipo actual es un equipo descriptivo, es un sonido ligeramente más analítico y que te entrega una escena sonora muy amplia y muy agradable. El equipo Vintage, en resumen, es un equipo muy solvente, muy capaz, muy musical y con una escena sonora más pequeña, ligeramente más contraída y difusa. Les estoy dejando aquí dos ejemplos gráficos, aquí con lo que es mi pequeña sala, tratando de explicar esas diferencias en las escalas de escena sonora y la ubicación de imagen, con la idea de lograr un mejor cuadro mental para ustedes. También lo voy a complementar con dos clips de audio. No soy tan fan de compartir o hacer ejemplos de audios porque creo que no logran crear la descripción adecuada de lo que uno está notando en su sala, y menos con la compresión de YouTube. Sin embargo, aquí está para ustedes. Espero que contribuya a generar un cuadro final más adecuado, y si alguien está en busca de algún equipo o en la disyuntiva de cuál sería lo adecuado o cuál sería su perfil adecuado, espero que estos ejemplos finales les ayuden a llegar a una conclusión más ideal.
Muy bien amigos, hemos llegado al final de este versus entre dos excelentes integrados. Ahora solo queda de mi parte hacerles la pregunta: si tuvieran que escoger entre estos dos modelos o entre estos dos estilos de sonido, ¿con cuál se quedarían ustedes? Déjenmelo aquí en los comentarios. ¿Se quedarían con el sonido actual, un sonido analítico y una escena sonora más amplia, o con el sonido vintage, un sonido cálido, solvente, pero con una escena sonora pequeña? En lo personal, si yo tuviera que escoger entre estos dos, siendo muy honesto, me quedaría con el modelo actual. La S301 sería la mejor elección para mí, porque tiene todas las características de lo que yo busco disfrutar en mi casa. Y bueno, gracias por haber llegado hasta este punto conmigo. Por favor, regálenme un buen like, y ya solo me queda decirles que sigan disfrutando de su música, y nos vemos pronto en otro capítulo de Café Acústico.